¿En cuál quedamos? En el séptimo mandamiento y pasamos al octavo mandamiento. ¿Sí? Estamos aprendiendo mucho lo que es los fundamentos de la doctrina, las bases de nuestra fe. Amén. No que sean 10 mandamientos y ya. Recuerde que el Señor Jesucristo antes los acortó, nos la dejó más fácil. Acortó esos 10 mandamientos, ¿en cuántos? En 2 mandamientos. En esos 2 mandamientos se resume toda la ley. Usted los conoce muy bien. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y los 3 primeros mandamientos de la ley mosaica es hacia Dios. Los otros 7 mandamientos es hacia nuestro prójimo. Amén. Así que vamos a conocer más sobre este octavo mandamiento que habla en Deuteronomio, para que anote, capítulo 5, versículo 19. Solo 2 palabras. ¿Qué dice? No robarás. ¿Sí? No robarás. A veces, aún en un lapicerito uno debería poner ese mandamiento, porque uno dice, présteme el lapicero y se queda con el lapicero, tremendo. Pero pues vamos a como abarcar más cosas acerca de esa frase de robar. El octavo mandamiento abarca el vivir una vida honesta y generosa. Amén. Entonces ponga allí como título, octavo mandamiento, vive una vida honesta y generosa. ¿Sí? Y yo quiero que vayamos al libro de Amós, a uno de los profetas menores, al libro de Amós, capítulo 7, Amós 7, versículos 7 y 8. Dice Amós, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y le dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Sí? Bueno, aquí el profeta Amós estaba viendo a quién, al Señor sobre un muro. Y nos habla o nos hace referencia sobre un artefacto muy antiguo que se llama plomada. Yo traje aquí una que me prestó un hermano. Yo creo que todos la conocen, ¿cierto? Una plomada, pero yo no sé cómo se maneja esto porque pues no sé nada de construcción y yo quisiera que uno que sabe cómo se maneja venga y nos explique un poquito a los que no sabemos. Sí, hermano Marcos, usted me puede hacer el favor de venir a explicarnos cómo se maneja este aparatico. Yo sé que la mayoría ya conocen este aparatico, pero yo no lo conozco, entonces para que nos explique un poquito. Bueno, este es una plomada que utilizan los albañiles. Ahora, no solamente los albañiles la utilizan, ¿no? La utiliza el carpintero y cualquier otra persona que necesite aplomar un muro, un poste o algo que necesite que quede bien a plomo, verticalmente, ¿no? Entonces, se compone de 3 partes, que es el plomo, que es la parte de abajo, la cuerda y un palito que se llama lucillo. Entonces, este lucillo siempre va al borde si queremos verificar si un muro está vertical, entonces colocamos este lucillo en el muro y la plomada nos tiene que dar, no nos tiene que quedar pegada ni despegada, que tiene que quedar rozando milímetros, ¿ya? Entonces es un elemento muy importante. ¿Qué pasa si uno no usa esto al construir una pared?
si nosotros no usamos, el albañil o el constructor no usa la plomada, pues fácilmente un muro le puede caer desplomado, ¿no? O se puede caer, aunque hay personas que dicen, no, yo hago las cosas a ojo, pero a ojo no funciona, porque para eso se hizo ese elemento, ¿no? Bueno, muchas gracias, hermano Marcos, por su sabiduría, porque también nos la imparte a nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, los que no conocían este artefacto, ¿sí? De pronto lo habíamos visto, pero yo no sabía cómo usarlo para que una pared no quede torcida, ¿cierto? Y mire que hasta la ley de la gravedad nos ayuda para todas estas cosas. Pues aquí la palabra del Señor en Amós habla sobre este aparatico, habla sobre la plomada del albañil. Y dice el Señor, en el versículo 8 le dice a Amós, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, ¿sí? Y a mí esto me referencia a la integridad, ¿sí? ¿Cómo es la plomada? Derechita, 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 no puede torcerse porque puede causar algo terrible. Si una pared no está allí organizada o elaborada con esa medida, con esa plomada, puede derribarse. Entonces, la vida de nosotros como cristianos debe ser o se debe comparar ¿a qué? A esa plomada. Mire que la referencia bíblica también lo especifica. Y con todas esas cosas el Señor nos enseña para que nosotros comprendamos fácilmente cómo debe ser nuestro caminar cristiano. Amén. Habla sobre la integridad y el 8º mandamiento se refiere a eso, a la integridad. ¿Sí? Que para nosotros no nos cueste ser íntegros, no solamente para tener buenas referencias ante los hombres, ¿sí? Sino porque nosotros estamos alcanzando nuestra vida eterna. Amén. Queremos alcanzar esa meta final que es el reino de los cielos. Sabemos que la palabra de Dios dice que nada corruptible va a entrar allá en el reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos vaya mirando, nos vaya evaluando, nos vaya examinando para ver en qué áreas de nuestra vida estamos fallando, ¿sí? Para que podamos ser así, vea, íntegros, derechitos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Ahora, con esta introducción, vamos al primer punto en cuanto a lo que dice el mandamiento. Y la pregunta que les hago en esta hora es cómo nosotros robamos a otra persona. Y en el orden de cómo debe ir, como esta enseñanza es, primeramente lo conocemos todos en Malaquías capítulo 3 versículo 10, dice, robamos a Dios cuando no damos lo que le pertenece. ¿Sí? En ese orden de ideas, primero hablemos en cuanto a esa honra que le debemos al Señor. Ahorita cuando estaban recogiendo las ofrendas, decía que todo le pertenece al Señor, ¿sí? Pero debemos siempre como reevaluar, mirar cómo estamos nosotros en ese sentido, ¿sí? Que nosotros no tengamos ninguna objeción, ningún argumento en cuanto a este mandamiento. Yo sé que aquí hay una iglesia madura, hay una iglesia que ya se conoce al pie de la letra esta porción de la palabra, pero aún así a veces el enemigo quiere minar nuestro corazón a causa de las necesidades que nos toca enfrentar a veces, ¿sí? Tenemos algunas situaciones que vienen de momento, porque cuando todo está bien, cuando no hace falta el sustento, somos más dadivosos. Pero cuando ya viene la escasez, o como le pasó al pueblo de Egipto en el tiempo de José, las vacas flacas llegaron y entonces ya había que ahorrar, que medir o porcionar el alimento, ahí sí como que se preocupa uno, sí, porque esa es nuestra parte humana. Pero los hijos de Dios vivimos por fe, amén, y no por vista. Entonces en ese orden de ideas, si el mandamiento dice no robarás, lo primero que debemos evitar es ¿qué? Robarle la honra al Señor, amén. Recuerde que lo que usted tiene le pertenece a Dios. Aún si usted tiene un negocio, no diga que Dios es su socio. ¿Sí? A veces
nos equivocamos diciendo así, ¿no? Dios es mi socio y entonces yo con él comparto las ganancias. Recuerde que Dios es el dueño de todo lo que poseemos, nosotros solamente somos administradores de esos recursos, amén. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y Él se merece lo mejor de nosotros, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer nosotros al de pronto contradecir este mandamiento? El segundo punto dice, robamos la gloria de Dios. Puede pasarnos también a nosotros, porque Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, aún en sus talentos, en lo personal que ustedes hacen, y reciben elogios, reciben admiración de otra persona, aún en el mismo servicio en la casa de Dios, podemos hacer las cosas muy bien, ¿sí? Puede que Dios nos haya dotado de muy bonitos talentos, como las danzarinas o los que cantan, ¿sí? Los que interpretamos algún instrumento, cualquier cosa, o podemos tener mucha sabiduría para predicar la palabra, ¿sí? Pero al final, como que eso se nos va volviendo espuma en la cabeza y queremos enaltecernos a nosotros mismos. Y eso es peligrosísimo, ¿sí? Eso es peligrosísimo cuando nosotros empezamos aún a forzar el Espíritu Santo, como diciendo, ahora tienes que hacerlo en el nombre de Jesús, como forzando al Espíritu Santo, sabiendo de que Él es soberano y Él obra como quiere. Amén, no por nuestra voluntad, sino porque Él es el dueño de su poder, de su mover en medio de la congregación. Amén. Y en esta falla han caído muchos ministros de Dios, que aún usted ve carteles donde dice que el profeta, evangelista, pastor, misionero y más, se hace propaganda a un ministro que al mismo Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo delicado. Aún nosotros como ovejas podemos caer en ese error de que nos llame más la atención un nombre muy reconocido que la misma presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Sí, ahorita el pastor hablaba que íbamos a traer un ministro de alabanza y nos alegra tenerlo acá con nosotros, pero que antes de venir por él, que vengamos por esa porción que Dios tiene preparada para nosotros, amén, porque no es la persona, sino que sabemos que es según la fe de nosotros que Dios va a obrar en nuestras vidas. Recuerde la historia de Nabucodonosor, ¿sí? El rey de Babilonia. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que él se subió en ese lugar donde él estaba, en su palacio, se subió y miró todo lo que él tenía, todo lo que había alcanzado, y él se enalteció. Y él dijo que por su fuerza, por su sabiduría, él había alcanzado todas sus riquezas, ¿sí? Y en ese mismo instante el Señor lo humilló. Sabemos la historia de Nabucodonosor, cómo terminó él en medio de las bestias, comiendo como una de ellas, ¿sí? Dice que aún su espalda se mojaba con el rocío del campo, se había convertido en una bestia, pero todo, ¿por qué? Porque él había robado la gloria al Señor. En nada de lo que él dijo en ese momento, cuando vio todo su dinero, todas sus riquezas, él en ningún momento dijo, gracias a Dios, es que tengo lo que tengo hasta el momento. Por eso fue humillado, ¿sí? Hasta que él reconoció que todo le pertenece a Dios y que por el Señor él había alcanzado todas esas riquezas, fue que volvió a su lucidez. Amén. Ese es un claro ejemplo de que es muy peligroso cuando una persona le roba la gloria al Señor, ¿sí? Así que cuando a ti te vayan a enaltecer o admirar por algo que tú has hecho, siempre que tu boca diga, no, toda la gloria sea ¿para quién? Para el Señor, ¿sí? Otra manera de que nosotros podemos caer en esta situación de robar es cuando somos empleados, ¿sí? ¿Cuántos están laborando en una empresa o tienen un jefe terrenal? A ver, ¿todos son independientes? Bueno, aquí hay muchos que laboran a alguien. Nosotros, ¿cómo podemos robar en un lugar así? Robar el tiempo, ¿sí? Ser negligentes con lo que hacemos, que nos mandan a hacer algo y resulta que hacemos pereza, lo hacemos muy despacio, no nos rinde lo que nos mandan a hacer.
pensando que no, pues no nos cansamos, no nos agotamos, pero de todas maneras nos tienen que pagar el tiempo completo, ¿sí? Ahí estamos torciendo esa plomada, ahí está como que desboronándose esa integridad de nosotros como hijos de Dios, amén, cuando llegamos tarde a laborar, ¿sí? Todas esas situaciones hay que irlas rectificando como hijos de Dios, amén, porque de qué vale nosotros ser muy sensibles, digámoslo así, en un momento de adoración y llorar y quebrantarnos y decir yo sentí la presencia del Señor, pero cuando estamos allá afuera viviendo la vida verdadera, digámoslo así, allá sí no manifestamos ese poder, esa unción, eso que recibimos en la iglesia. Sí, es muy fácil ser cristiano aquí en estas cuatro paredes, pero allá afuera es donde debemos nosotros ser luz y dar testimonio. Amén. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22, dice de la siguiente manera: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Amén. Así que aquí está la referencia bíblica que nos advierte, nos exhorta en cuanto a eso. Si somos siervos, debemos ser ¿qué? Diligentes. Dice, no para ser vistos por los hombres, sino temiendo al Señor. En lo que usted haga, debe ser diligente, debe ser excelente. Amén. No debe conformarse con solamente cumplir un horario laboral, sino que si usted puede aportar a esa empresa o a ese lugar donde está laborando, puede aportar una idea, puede aportar algo que pueda mejorar ese lugar, debe hacerlo porque usted lo hace ¿para quién? Para el Señor. Amén. Otra manera que habla la Biblia de cómo nosotros caemos en esta situación, la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 10. Aquí habla sobre la pesa falsa. La pesa falsa y la medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová, ¿sí? Cuando somos incorrectos, cuando hacemos un negocio, siempre queremos ganar ventaja de los negocios, ¿sí? Siempre queremos ser oportunistas. La Biblia habla sobre eso, el que tiene un negocio y le hace algo a la pesa. ¿Para qué? Para tener ganancia. Si usted no lo sabía, la palabra del Señor habla también sobre eso. Cuando usted cobra de más, cuando sabe que no es lo justo, ¿sí? Sabemos muy bien que para poder tener ganancia de un negocio, vamos a mirar la capacidad de la persona que puede pagar, ¿sí? Para obtener una ganancia, pero no ir a abusar de esos precios. Amén. Porque Dios todo eso lo mira, y si tú eres justo, si tú eres honesto, yo sé que el Señor te va a bendecir, va a poner gracia sobre lo que tú estás emprendiendo y aún te va a traer más clientes. Amén. Porque el Señor se agrada de esa actitud de sus hijos. Entonces, anote ese versículo, está en Proverbios capítulo 20, versículo 10. Dice, la pesa falsa y la medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Ahora, ahí muy pegadito a lo que es la pesa falsa, encontramos la usura. ¿Sí? En Proverbios 28, versículo 8 dice, el que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. ¿Sí? Tremendo. El que aumenta su riqueza, el que piensa de que va a tener y va a tener y va a tener, aquí hay una consecuencia. Dice que todo eso va a ser ¿para quién? Para el que se apiada del pobre. Y vemos ese claro ejemplo en una parábola que nos enseñaba el Señor sobre el rico insensato. Dice que él tenía graneros y que él amontonó muchas riquezas
y pensó consigo mismo el construir nuevos graneros. ¿Para qué? Para que pudieran caber más riquezas en ese lugar, cuando el Señor le dijo: tú eres necio, porque no sabes que esta misma noche vienen por tu alma. Y lo que has amontonado, ¿para quién será? ¿Sí? Eso le preguntaba el Señor a este rico insensato. Y suele pasar. Usted, por ejemplo, si se va allá un poco al norte del valle, a ese hermoso pueblito de Darién, allá hay muchas fincas, muchas haciendas tan bonitas que las han construido personas que han delinquido, ¿sí? Se han dedicado al narcotráfico, y son haciendas muy bonitas, fincas muy hermosas, pero esas personas no las han podido disfrutar, ¿sí? Por la entrada 5, ¿sí? Por esa vía de tableros hay una finca, yo me acuerdo cuando estaba por allá, que la levantaron muy rápido, hasta cámaras de seguridad tiene, pero resulta de que la persona que la mandó a construir no la pudo ni estrenar ni disfrutar porque lo capturaron. Sí, no sé si hasta ahora esté en la cárcel. ¿Y para quién fue eso? Allá la están disfrutando pues personas del mismo pueblo, porque les entregan esas casas para que las cuiden, ¿sí? Y la persona que se invirtió en esa finca nunca la pudo disfrutar, ¿sí? Pues eso pasa con las personas que se dedican ¿a qué? A la usura, a las ganancias deshonestas, ¿sí? La codicia nos lleva a la perdición. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que habla sobre esto. Todo esto va como alrededor del amor del dinero, ¿sí? Vemos un ejemplo en el libro de Josué, en el capítulo 7. Vamos a leer un poco esta historia sobre un personaje que codició cuando el Señor les había advertido de que no tomaran del anatema. ¿Sí se acuerdan de la historia? Este personaje se llama Acán, ¿sí? Dice aquí en Josué capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 10. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Sí? Aquí vemos la reprensión del Señor contra todo el pueblo. ¿Y por causa de quién? De una sola persona. O sea, Acán codició algunas cosas que encontró entre allá en Jericó. ¿Sí? Dice que lo escondió en su tienda y pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero por causa de ese pecado, de haberse atesorado en su corazón ese anatema, hizo que todo el pueblo fuera reprendido por Dios. Eso es codicia. Dice que el castigo que tuvo Acán fue que él fue sacado del campamento con toda su familia, con todo lo que tenía, y fue lapidado, ¿sí? Fue enjuiciado de esta manera para limpiar la maldición del pueblo. Entonces vemos aquí un claro ejemplo de codicia, ¿sí? Otro ejemplo de codicia lo encontramos también cuando Saúl, el primer rey de Israel, desobedeció la orden que le dio el Señor por medio de Samuel, ¿sí? Que también lo mandó a que destruyera a un rey y a cierto territorio y que no dejara con vida nada. Pero ¿qué hizo Saúl? Él dice la palabra del Señor que escogió lo mejor de ese lugar, ¿sí? Y entonces, después cuando vino Samuel, la excusa que le dio fue el decir: no, es que yo lo guardé para ofrecerlo a nuestro Dios, ¿sí? Y ahí fue cuando el profeta Samuel lo exhortó diciéndole: ¿se complace Dios en los sacrificios
o en que se obedezca la palabra del Señor. Pues para Dios es más valioso el obedecer que las ofrendas, ¿sí? Vemos el claro ejemplo de la codicia de Saúl. Y otro ejemplo también lo encontramos en Judas, ¿sí? Judas, que fue capaz de vender a su maestro, ¿por qué valor? ¿Sí se acuerdan? Por 30 monedas de plata, dice la palabra del Señor. Por 30 monedas de plata vendió a su maestro, ¿sí? Lo entregó. Todo eso es por la codicia y por la usura. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús, ¿usted lo sabía? Él era el que se encargaba de administrar esos recursos con los que viajaba Jesús y los discípulos, ¿sí? Recuerde aquel episodio en que vino una mujer pecadora, dice la Biblia, y que derramó un perfume en los pies de Jesús, humillándose y pidiéndole perdón por sus pecados. Y entonces el primero que se levantó fue Judas. Le dijo a Jesús, ¿cómo se desgasta eso que vale tanto? Ese perfume es costosísimo, se hubiera podido vender y darle a los pobres para que comieran. Y entonces desde ahí se empezó a despertar esa codicia en Judas. Y mire a dónde lo llevó la codicia, ¿sí? Mire lo delicado que es esta situación. A nosotros también nos puede tocar, ¿sí? Tal vez usted no lo ha descubierto, pero puede que tú tengas pequeña parte de usura o de codicia, o que eres muy amante a las cosas materiales, ¿sí? Y eso está entronando en tu corazón. Eso se puede convertir ¿en qué? En un ídolo en tu vida, porque el día que no tengas, entonces ya no va a ser igual tu alabanza, ya no vas a adorar a Dios de la misma manera, ¿sí? Hay personas que están bien y alaban a Dios y sirven a Dios con todo su corazón, pero empieza como las cosas a escaseárseles y entonces ya como que baja el nivel de oración, baja esa devoción, baja ese gozo. Así demuestran que su gozo depende más de lo que tiene en el bolsillo que de la fe en el Señor, ¿sí? Así que el Señor nos está hablando en cuanto a este tema, estar muy cuidadosos al respecto de la codicia. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 30, versículo 7. Proverbios 37 dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sí? Aquí el proverbista dice, en otra versión dice, solo te pido 2 cosas, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. ¿Sí? Muy sabio al decir estas palabras. Le decía al Señor, manténme del pan necesario. Y la verdad es que nosotros a veces no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y queremos más y más y más. Debemos ser más agradecidos con lo que tenemos hasta el momento. Amén. Yo sé que el Señor nos desafía a que soñemos, a que alcancemos muchas cosas en la tierra, pero nosotros debemos madurar y aprender a ser agradecidos con lo que tenemos en el momento. O sea que esa persona dice, manténme del pan necesario, porque si tengo mucho, ¿qué va a pasar? No, pues yo no voy a necesitar de Dios porque todo lo tengo. Como también decía Jesús, refiriéndose a los ricos, que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. ¿Y sabe por qué?
porque dice, yo lo tengo todo, entonces yo no necesito buscar de Dios. Que era más fácil que se introdujera un camello por el ojo de una aguja. El Señor Jesucristo daba esa explicación, imagínense, que era más fácil eso a que un rico entrara al reino de los cielos, ¿sí? Por eso es que usted ve que las iglesias en lugares populares son más llenas, porque la verdad nosotros buscamos de Dios, porque sabemos de que en Él está la bendición, la provisión. Si le pedimos, Él nos responde, Él nos abre puertas. Pero una persona que no le falta nada, de pronto dirá, ¿yo para qué me acerco a una iglesia? ¿Para qué busco de Dios? ¿Sí? Hasta pensarán que después de muertos pueden comprar la salvación. Y sabemos que no es así, ¿sí? Entonces dice aquí, la primera parte, si tengo mucho, puedo llegar a creer que no te necesito. Pero si tengo poco, puedo llegar a robar y desacreditar el nombre de mi Dios, ¿sí? Dios es nuestro proveedor, amén. Dios es el que nos sustenta y Dios sabe qué cosas son las que necesitamos de verdad. A veces nosotros nos afligimos y nos desgañotamos orando por cosas que no necesitamos de verdad, ¿sí? Pedimos cosas innecesarias y cuando las tenemos, porque Dios las concede después de tanta insistencia, a veces hasta se nos olvida eso, por lo que tanto sufrimos y clamamos, ya lo dejamos a un lado, ¿sí? Y por eso Dios sabe de qué tenemos necesidad en realidad, amén. Así que lo que Dios envía a nuestra vida está bien, ¿sí? Si Dios te tiene hoy comiendo manjares, debes ser agradecido con Él. Si Dios te tiene hoy comiendo algo muy sencillo, también debes ser agradecido con el Señor. Amén. Y mirar también que en el mundo hay personas que tienen menos que nosotros y quisieran ellos tener la vida que nosotros tenemos en este momento, ¿sí? Y usted tal vez se quejará de ese medio de transporte que tiene, se dirá, no, pero es que esa motico, esa bicicleta, no, eso. Y otra persona quisiera tener, aun cuando ese medio de transporte que usted tiene, ¿sí? O usted dirá, no, es que donde yo vivo, ese barrio tan feo, esa casa tan fea, pero otra persona quisiera tener un pedacito allí de su casa para vivir, ¿sí? Entonces debemos ser más agradecidos. Bueno, eso en cuanto a lo económico. Debemos cuidar nuestro corazón de la avaricia, de la usura, del robo, de la deshonestidad, ¿sí? También encontré en la palabra de Dios que nosotros podemos llegar a no aprobar este mandamiento o no cumplir este mandamiento cuando robamos la honra de nuestro hermano, ¿sí? ¿Cómo le robamos la honra a nuestro hermano? Cuando nosotros murmuramos de nuestro prójimo, ¿sí? Eso es lo más feo que podemos hacer. Si la palabra de Dios nos enseña amarás a nuestro prójimo, a tu prójimo como a ti mismo, si la palabra nos enseña de que nosotros como decimos amar a Dios a quien no vemos y aborrecer a nuestro hermano a quien vemos todos los días, ¿sí? Que estamos siendo mentirosos. También podemos llegar a robar la honra de nuestro hermano. Lo podemos encontrar en Mateo 7, yo sé que usted ha leído esta palabra sobre el juzgar a los demás. Dice Mateo 7:3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sí? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros podemos llegar a tener más fallas y más errores de las que tiene la persona a la que estamos juzgando, ¿sí? Para nosotros es muy fácil hablar del que no está, es muy fácil ponerlo en juicio, ¿sí? Pero ¿quién nos mira a nosotros? Si pudiera grabar un reality de nuestra vida, pudieran grabarnos a nosotros todo el tiempo, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, las 24 horas del día, yo creo que y si nos mostraran esa película a nosotros mismos,
Yo sé que todos bajaríamos la cabeza y estaríamos en vergüenza, porque de una u otra manera fallamos, ¿sí? De una u otra manera hablamos de más, de una u otra manera pensamos algo que no está bien, ¿sí? O somos injustos a veces aún con nuestra familia, con nuestros hijos. Todas esas cosas hacen parte de ¿qué? De esa viga que Dios ve en nosotros, ¿sí? De esas fallas que tenemos. Pero es muy fácil nosotros robar la honra de nuestro hermano, siempre mirándole sus fallas, ¿sí? Es muy fácil mirar una falla. En este caso podemos poner un ejemplo. Bueno, se ve que se está reparando el templo, ¿sí? Pero más fácil es ver lo que está en gris que lo que está en blanco, ¿sí? O si usted mira para este lado, usted dirá, ay, hay una suciedad, pero es muy difícil mirar la pared blanca. Más fácil usted se enfoca en los punticos sucios, ¿cierto? Así somos nosotros también como personas. Más fácil enfocarnos en lo pequeñito, en esa falla que tiene nuestro hermano, que es minúscula, y no vemos las virtudes, ¿sí? O si una persona nos hace un favor, o nos hace 10 favores, y un día le dio por no hacernos un favor, más recordamos ese día que no nos hizo el favor, a los otros días que sí nos hizo el favor, ¿cierto? Más nos quedamos con eso en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros aprendemos de que hay muchas formas de contradecir este mandamiento. Sí, es muy corto, dice en Deuteronomio 5:19, no robarás, pero hemos aprendido de que no solamente se trata de que usted coja un arma en su mano y que vaya y asalte a una persona en la calle. No se trata solo de eso, porque yo sé que aquí ninguno se atrevería a eso, sino que abarca mucho más, abarca sobre una vida íntegra, ¿sí? De nosotros ser íntegros delante de los ojos del Señor en todo lo que hacemos. Como les decía, es muy fácil aquí ser piadosos, ser misericordiosos con los demás, ser amables. Es muy fácil aquí en la iglesia sonreírle a nuestro hermano, es muy fácil. Pero allá afuera donde tenemos que enfrentar tantas situaciones, si aún en un cruce de calle usted puede tropezarse con alguien y puede que le dé mal genio por eso y de un momento a otro usted deja de ser cristiano y puede hasta ofender a una persona, ¿sí? Ya se le olvida su fe, se le olvida todo solo por una circunstancia así de momento, ¿sí? Entonces es allá afuera donde nosotros somos probados. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza fue una reflexión corta, pero muy sustanciosa, ¿amén? Porque hemos aprendido que en todas estas cosas también tenemos que irnos limpiando, todas esas pelucitas que tengamos en nuestra vida deben irse yendo, amén. Así que le invito a que se ponga en pie.